Está, les damos la bienvenida a esta semana Bueno, del cerebro. Eh, es un evento que se hace a nivel nacional, organizado por SEA, que es la Asociación de Centros de Idiomas, y en nosotros, Multilingüe Idiomas, a nivel local, organizó una serie de charlas también o sea, llamamos a ver quién quería participar de esta semana, y bueno, y tuvimos el honor de tener varias respuestas, y entre ellas, bueno, AFS Argentina, Programas Interculturales, que bueno, que nos vienen a compartir hoy una experiencia súper interesante. Para los que no conocen, se van a poner hoy a tono. Y bueno, bienvenidas. Gracias a Azucena y Estela por voluntarias de la organización, por haber aceptado esta invitación. Así que bueno, ya las dejo nomás para que nos compartan todo. Buenos días desde buen día. Salta, Argentina. Sí, Bien. quería solicitar si se puede que se active el chat, porque mientras se van dando la charla, por ahí surgen situaciones y no lo podemos escribir y Vale. tampoco queremos interrumpir. Sí, sí, ¿Sería sí. posible desactivar el chat, por favor, para Sí. escribir? A ver ahí, probá a ver si ya está, por favor. ¿Se Sí, puede? muchísimas gracias, Vale. muchísimas Genial. gracias. Gracias, Bien. gracias por la aclaración, Blanca. Karina. Bueno, buen día a todos y bienvenidos. Estamos muy contentas de estar acá y que Multilingüe nos haya convocado para poder participar de esta Semana del Cerebro. Nos parece súper interesante y nos pareció que podríamos nosotros aportar desde nuestro lugar em, algo sobre lo que tiene que ver con la adaptación cultural. Vos decime Anso, yo voy pasando, ¿sí? Sí, pasa, por favor. Dale. Bien, bueno, buen día. Mi nombre es Estela y les vamos a comentar, agregando un poco a esto que dice Azucena, cuáles son los objetivos principales de esta charla. En primer lugar, que los participantes, ustedes conozcan distintas teorías de adaptación cultural, entendiendo la adaptación como un proceso de ajuste de un individuo en una nueva cultura, donde se va eh, inmer- o sea, en la inmersión de esa nueva cultura, en un nuevo contexto, aprendiendo nuevos valores, nuevas costumbres, nuevas creencias, y que a través de esa adaptación y ese ajuste vaya modificando o no su cultura individual anterior. Y en segundo lugar, que los participantes conozcan cómo se trabaja en AFS en nuestra organización en ese sentido y qué hacemos principalmente con los estudiantes. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces vamos a presentarnos primero nosotras, Estela, así ya Bueno, después dejamos que los participantes se presenten. Bueno, mi nombre es Azucena Rodríguez, yo soy voluntaria de AFS Estructura Local Neuquén y actualmente ocupo el rol de coordinadora de relaciones institucionales. bien, bueno, mi nombre es Estela Benedini, también voluntaria de AFS Neuquén. Eh, AFS como organización, en este caso la estructura voluntaria local. Ya les vamos a contar qué es AFS a nivel nacional e internacional. En este momento acabo de dejar la coordinación de comunidades educativas, en la que estuve mucho tiempo, para ocupar otro rol dentro de la organización a nivel nacional. Bien, Entonces ahora le vamos a pedir a ustedes que se presenten, que nos den su nombre y apellido, de dónde vienen, alguna institución o la ciudad, y cómo es que se interesaron brevemente, ¿no? Por el programa, por este tema que estamos proponiendo.
¿no? No sé quién A ver quiere. quién se Buenos anima días, primero. Gracias, yo. Karina. Dale. Sí, buenos días, mi nombre es Blanco Karina Eva, soy de la provincia de Salta, Ujú, vivo en un pequeño pueblo, Coronel Moldes se llama. A sí, todo esto conozco la provincia de Neuquén, hermosa provincia. gracias. Este, mm, yo tuve un instituto privado de inglés Ujú, en donde tenía convenio con Cultural Británica de Salta y ujú, trabajo a su vez en una escuela primaria. Y siempre me encantó conocer al alumno. Digo al alumno porque siempre mi trabajo fue muy personalizado y en la escuela actualmente tengo a mi cargo 420 niños, ujú. este, y en la institución tenía 100 alumnos, pero siempre fue muy personalizado mi trabajo. No sé, me encanta hacerlo de esa manera. Si bien es cierto, termino estresadísima, pero me encanta conocer todo acerca del alumno. Y por eso estoy aquí hoy. Y Muchas muchísimas gracias. gracias por la oportunidad. Gracias a vos. Bueno, ¿quién más quiere? Acá en el chat tenemos a alguien que ya escribió, que parece que no puede este, hablar y no sé, Yo, dice, a yo ver, leo, yo leo ah, a bueno, su buen sí, día. se me había perdido. Sí, Sí, mi nombre es Anabela, no puedo hablar porque estoy recuperándome de una influenza que me tiene aún sin voz. Bueno, Anabela, muchas gracias. bueno, ¿quién más quiere seguir? Buen día, Buen día. mi nombre es Belén Martín, soy de la ciudad de Metán, provincia de Salta también, igual que Karina. Ujú, Trabajo en una institución donde hago nivel secundario, siempre me toca quinto año, y el año pasado me tocó un intercambio cultural, vinieron chicos de Europa y vinieron chicos de uno de Estados Unidos. Por eso ujú. es que me interesó el tema. Bueno, Muchas gracias, gracias. gracias Belén. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Nadie más? No, vamos por ahí, sigamos y después hace cualquier cosa en los chats, nos van escribiendo y ahí podemos hacer, Sí, ir dale, leyendo. así vamos después Dale, Bueno, conociéndonos. sigamos. Hola gracias. chicos, Bien, buen Bueno, día. Perdón por la demora. Recién termino una clase. ¿Cómo les va? Soy Ana de Mendoza. ¿Cómo están? muy bien, 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 vos. Ana, gracias. Gracias por ¿Vos? conectarte. Un gusto. ¿Cómo están? Bien, Muy bien. bien. Bueno, si no hay Bueno, otra persona que quiera seguimos presentarse, con la próxima seguimos diapositiva. entonces. Sí. Vamos a contar un poquito la breve historia de AFS, cómo nació. Esto es breve porque realmente es bastante más largo, pero bueno, lo vamos a hacer cortito para no aburrir. Bien, la AFS como nace en el año 1914, Primera Guerra Mundial, cuando un grupo de voluntarios, ambulancieros, conductores de ambulancia, deciden ayudar a los heridos en los campos de batalla. En esa oportunidad nace como American Ambulance Field Service, ¿sí? En el año 1917 se forma como asociación AFS, ya es AFS American Field Service, para coordinar reuniones entre exmiembros de la organización anterior para cultivar lazos entre Francia y Estados Unidos, en ese caso aliados, ¿no? Durante la guerra. Luego, en 1947, el primer grupo de estudiantes viaja desde Francia a Estados Unidos. O sea, en la Segunda Guerra Mundial también hubo otro grupo de voluntarios que continuaron el trabajo de los voluntarios de la Primera Guerra Mundial, haciendo exactamente lo mismo de colaborar como voluntarios en los campos de batalla. En la siguiente diapositiva les vamos a contar
que ya en 1970 los estudiantes comenzaron a viajar eh, a distintos países, además de Estados Unidos, que habían sido los primeros intercambios. Los voluntarios en ese momento de la organización pensaron, como después lo vamos a ver cuál es la misión de AFS, que luego de la guerra un mejor entendimiento entre países y entre culturas iba a ser beneficioso para evitar futuras nuevas guerras. Actualmente en el mundo, AFS cuenta con 59 organizaciones, más de 1.200 estudiantes se mueven por todo el mundo todos los años, más de 50.000 voluntarios trabajan todos los días y más de 8.500 familias anfitrionas reciben estudiantes todos los años. Nosotros somos Argentina y Uruguay, AFS Argentina y Uruguay, juntos, donde hay 40 estructuras voluntarias, Neuquén es una, hay más de 750 voluntarios en ambos países, hay más de 300 estudiantes cada año que en 2 ciclos que viajan, y más de 500 familias anfitrionas. Bien. Bueno, yo les voy a contar cuál es la misión de nuestra organización, porque, bueno, todas las organizaciones y todas las fundaciones se forman para algo. Y un poco nos contaba Estela cómo fue esta historia y cómo llegamos a lo que somos hoy. Y AFS es una organización internacional. Vieron que tenemos muchos países asociados a la organización. Es sin fines de lucro, o sea, no es una empresa, es una ONG, o sea que es no gubernamental, no dependemos de gobiernos. Desde base voluntaria, Estela y yo somos voluntarias de AFS. Nuestro trabajo lo hacemos porque creemos en esta misión y porque creemos que el mundo puede ser mejor. Esa es la, la consigna nuestra, lo que nos lleva a estar acá en AFS. AFS provee oportunidades de aprendizajes interculturales para ayudar a las personas a desarrollar conocimientos, habilidades y entendimiento que son necesarios para crear un mundo más justo y pacífico. Nosotros todos los días estamos en contacto con nuestros estudiantes de intercambio. En este momento tenemos 17 estudiantes que están aquí en Neuquén y la zona y que dependen de nuestra estructura voluntaria, y les ayudamos tanto a ellos como a las familias anfitrionas donde se hospedan y a los colegios donde concurren a desarrollar esas habilidades y desarrollar estos lazos que muchas veces duran mucho tiempo, para toda la vida, decimos nosotros. Así que ustedes se imaginarán que para nosotros es súper importante difundir nuestra misión y difundir eh, el tipo de trabajo que nosotros hacemos cada día. Bien, seguimos. Seguimos, Andrea. Bien, vamos a empezar a hablar de la adaptación cultural e intercultural. La adaptación, como dijimos antes, es el ajuste que hace un individuo al incorporarse en una nueva cultura, ¿sí? La teoría de la comunicación integrativa, como dice ahí, se basa en el instinto humano de luchar por el equilibrio ante condiciones ambientales adversas como el ingreso a una nueva cultura, esto de ajustarse progresivamente a ese ambiente, a ese contexto nuevo. Esa experiencia no se limita a una región, a una nación o a un grupo cultural en particular, sino que es un concepto universal. Está representado cuando un individuo lucha por integrarse a un entorno social nuevo y que ese entorno para ese individuo es muy desafiante. En la siguiente diapositiva
podemos hablar de la adaptación como fenómeno basado en la comunicación. Por ejemplo, una persona comienza a adaptarse solo al comunicarse con los demás en su nuevo entorno. Es un poco lo que estábamos hablando recién, lo que decía Azucena, esto de la comunicación. La integración de ese individuo a esa nueva sociedad, a esa nueva cultura, va a depender de la interacción que tenga en esa sociedad, ¿sí? El grado de adaptación, buena o no, de ese individuo va a depender de cómo y cuánto se va a comunicar con los miembros de esa sociedad. Eh, Hablamos de comunicación como la base principal de esa adaptación. ¿Está? Sí, seguimos. Ok. Entonces ahora, ¿cómo explicamos el proceso de adaptación cultural de nuestros estudiantes? Para eso nosotros vamos a mostrarles una serie de modelos de adaptación cultural que utilizamos en AFS para ir trabajando y ayudando a nuestros estudiantes y a sus familias y colegios, porque eso no nos tenemos que olvidar. Cada vez que viene un estudiante a otro país o que nuestros estudiantes viajan a otros países, está presente que siempre va a haber un proceso de adaptación cultural. Y entonces tenemos que conocer en qué nos basamos para poder ayudar, para poder transmitir y enseñar esas habilidades que necesitamos que los chicos obtengan, que los chicos y que las familias y que las escuelas. Porque cuando un estudiante se mueve, en realidad no es el único que hace el intercambio. El intercambio tiene un impacto a nivel social. El primer impacto que va a tener va a ser dentro de la familia natural, de la familia que lo recibe, pero también de los vecinos, de los compañeros que tenga en la escuela, de los compañeros y amigos que pueda tener en algún club donde practique algún deporte, o también en los institutos de idioma donde se insertan para ayudar a que ellos se integren, como hace Multilingua con algunos de nuestros estudiantes. Actualmente en Multilingua hay una estudiante nuestra de Islandia que está aprendiendo español porque, bueno, para ella ha sido un gran desafío el idioma y ya vamos a ver que es así, según las teorías de adaptación, que ocurre, ¿no? Que es muy, muy fuerte la cuestión de el aprendizaje del idioma, muy importante. Entonces vamos a empezar, Andrea, con la primera teoría que les vamos a presentar es la de Ober y su modelo de la cultura en U. Esto es como una representación. Nosotros siempre hablamos de representaciones gráficas cuando hablamos de cultura y de adaptaciones, porque cuando están en el nuevo país y se mueven en el tiempo, sus ánimos o sus sentimientos van cambiando. Entonces, cuando un estudiante llega al país, viene súper emocionado, súper contento, quiere aprender todo, quiere ver todo, pero hay un momento en que ocurre lo que llamamos un shock cultural. Hay cosas, hay desafíos, hay problemas que a los chicos les choca realmente y que no solamente los chicos lo viven, sino que también su familia sufre ese choque cultural. ¿Por qué? Porque viene de ciertas costumbres, nuestros estudiantes tienen entre 15 y 18 años en general, a veces tenemos intercambistas que son personas adultas, pero en general nosotros trabajamos con estudiantes de edad secundaria. Entonces, ese choque cultural hace que su
que su ánimo decaiga, por supuesto. Se encuentran con una pared acá. Parate porque llegaste acá y estás viendo esto que jamás viste y es el choque. Pero después de eso, una vez que entiende qué es lo que pasó, qué pasó dentro de él y de su ánimo y de sus sentimientos, bueno, recobra otra vez ese ánimo y llega el momento en que em, se adapta, se va adaptando eh, y bueno, puede seguir cómodo cada vez más en la cultura anfitriona. Seguimos con la siguiente. Gullarhom propuso una teoría de la W. Este teórico lo que dice es justamente muestra la primera parte del intercambio en el modelo de la U que vimos con Ober y le agrega otra U. ¿Por qué? Porque el estudiante en cierto momento vuelve a su casa. Y entonces esta curva se convierte en una W porque lo mismo que le pasó cuando llegó al país anfitrión, le va a pasar cuando vuelve a su país. Y esto es un estudio que se ha hecho en años y en mucha gente. Entonces podemos decir que esto realmente ocurre. Cuando vuelve a su país, va a estar pum para arriba, re contento. Otra vez vuelvo a mi casa, a mi familia, a mis amigos, a mi vida de siempre. Pero hay un bajón y hay otra vez un shock cultural reversivo que le llamamos, porque es como que se tiene que volver a acostumbrar a las cosas que tenía antes. Supongan ustedes un chico asiático. Ese es un tremendo ejemplo, porque acá nosotros estamos acostumbrados a abrazarnos, a estar juntos, a preguntarles a dónde van, con quién van, a qué hora volvés, en qué volvés. Bueno, con todos los cuidados que tenemos acá en Argentina con nuestros hijos y lo aplicamos al estudiante que llega a nuestra casa. Ahora, vuelven a su casa y ellos empiezan a extrañar eso que vivieron durante su intercambio y eso es lo que les produce ese nuevo shock cultural reverso, porque tienen que volver a acomodarse a su cultura, porque el chico asiático no va a tener más los abrazos, ni hola, buen día, ¿cómo estás? O te preparo el desayuno y no, es probable que eso no ocurra en su país y bueno, pasa el tiempo y ocurre la reintegración, por supuesto. Hay un momento en el que el estudiante vuelve a adoptar todas las costumbres de su país, aunque a veces ocurre que hay cosas de la cultura donde estuvo viviendo que las adoptan como propias y que les encanta que así sea y que las enseñan en su país para ver si su familia, sus amigas también se avienen a esas costumbres. Por ejemplo, el mate. Es muy gracioso porque la mayoría de los chicos aprende a tomar mate acá y, y de pronto llegan a su país y quieren mostrar y convidar mates. Bueno, por ahí algunos se enganchan con el mate, otros no, pero ellos siguen con su matecito y bueno, y se compran la yerbita y e invitan a los que le dijeron que sí. Así que bueno, se reintegran a su país, pero por ahí traen algunas costumbres de los otros países. ¿Alguna pregunta por ahí de estos temas? ¿Les ha quedado algo que quieren saber un poquito más o que no entendieron? Pueden levantar la mano si así lo desean o
abrir el micrófono y preguntar, no hay problema. Si no, perdón, de todas maneras, al final va a haber un espacio para Sí, hacer preguntas. sí, sí. Si ustedes quieren ir poniendo las preguntas en el chat o si tienen preguntas, anótenlas y al final podemos responder lo que ustedes necesiten. Entonces, seguimos, Andrea. Nadie levantó la mano, nadie dijo. En 2001, otra teórica, Colin Ward, definió tres marcos de adaptación. ¿Qué son? Estrés y manejo que tienen que ver con los aspectos afectivos y los sentimientos de los estudiantes. Vieron que hoy al principio estábamos hablando de la parte afectiva de los estudiantes, que cómo se ven, digamos, cambiados y les produce ese estrés y manejo, ¿no? Tienen que manejar nuevas situaciones y nuevas cosas. Después, el aprendizaje cultural que tiene que ver con lo conductual, o sea, con las acciones, y la identificación social, que es el aspecto cognitivo o del conocimiento. Entonces, esos son los tres marcos de adaptación de los que va a hablar Colin Ward. ¿Seguimos? Bien, bueno, continuando un poco con estos distintos modelos de adaptación, podemos decir que hay dos formas de adaptación. Una es la adaptación psicológica, porque al comienzo de la experiencia la persona debe hacer muchos cambios y ajustes personales. Esto justamente está relacionado con lo que recién dijo Azucena de Word, con respecto al estrés que genera al comienzo de la experiencia ese proceso. Es muy desafiante y muy estresante para un estudiante o cualquier persona, cualquier individuo que se inserte por primera vez a una cultura diferente. Por ejemplo, acostumbrarse a ese nuevo ambiente, especialmente el idioma, si es un idioma totalmente diferente, construir nuevas relaciones, la parte afectiva, por eso tiene que ver con la adaptación psicológica, la parte afectiva es sumamente importante y mucho más en un adolescente. Aprender nuevos hábitos, nuevas costumbres, otra cultura diferente y además, por ejemplo, en la escuela a nosotros nos pasa con nuestros estudiantes que el insertarse no solamente en una familia anfitriona, es el cambio, es el shock cultural, pero también en un colegio donde el estudiante está en contacto con sus pares adolescentes, en otro contexto, otro sistema educativo absolutamente diferente. La escuela es uno de los pilares más importantes de la experiencia del intercambio. Entonces, como dijimos, esto le genera mucho estrés y sobre todo mucha ansiedad. Los chicos vienen con mucha ansiedad cuando antes de llegar, que quieren saber cómo va a ser la escuela, quiénes van a ser sus compañeros, cómo va a ser el curso. Generalmente toda esa información se las damos porque la escuela está confirmada bastante tiempo antes y la familia anfitriona les va contando cómo va a ser su colegio, cuáles son las diferencias. A veces ellos vienen de escuelas que son muy grandes, desde Europa o de Asia, por ejemplo, de Estados Unidos, son escuelas enormes, con mucha cantidad de alumnos, y a veces acá se los inscribe en una escuela donde no es tan grande, hay menor cantidad de alumnos por curso. Bueno, eso también es una diferencia. Bueno, los estudiantes de a poco van sintiendo esa comodidad progresivamente, ahí se va construyendo esa adaptación y eso se va formando progresivamente esa comodidad, entre comillas, de adaptación. La otra, el otro aspecto es la adaptación sociocultural, que describe la creciente habilidad para interactuar con los miembros de la comunidad anfitriona a través del lenguaje, las interacciones específicas, las normas y los valores, ¿sí? Ahí ya la interacción tiene que ver un poco también con lo que hablamos antes de la comunicación, esencial para
que el individuo pueda integrarse. Por ejemplo, el aprendizaje del idioma para comunicarse mejor, ¿sí? Un estudiante que no puede comunicarse en el idioma de la sociedad anfitriona va a ser muy difícil la adaptación. Conocer esas normas, conocer los valores de esa sociedad y cuanto más tiempo pasa, a medida que va pasando el tiempo en su experiencia, más fuerte va a ser esa adaptación. La siguiente. Bueno, y ahora tenemos la teoría de Bridge y su modelo de transición. Bridge propone un modelo donde hay tres fases y dice que en la primera se llama etapa del fin, en la segunda etapa de zona neutral y en la tercera el nuevo comienzo. Estas tres etapas en realidad él las propone como presentes durante todo el proceso, a través del tiempo. Y cada una de las etapas va llevando a una buena adaptación. La primera, ¿por qué se llama etapa del fin? Porque él dice que se van perdiendo, o el estudiante o la persona que está fuera de su país, va dejando atrás las cuestiones que les son familiares. Entonces, tienen algún shock, hay mucho sentimiento de tristeza, y un poco de resignación en cuanto a perder esas cosas, porque sabe que si sigue teniendo las mismas costumbres que en su país natural, no va a poder adaptarse y no va a poder integrarse a la nueva comunidad, ¿no? Hay cierta negación hacia sus conocimientos antiguos y cierta resistencia al aprendizaje, que es cuando entra en la fase 2 mayormente, ¿no? Que está más presente en la fase 2 en la zona neutral, donde hay mucha confusión, mucha frustración, conflictos, porque obviamente todo el tiempo está comparando las cosas que le van sucediendo en ese país con respecto a lo que hacía en su casa. Uy, mira, acá yo no sé, yo no soy tan independiente. Esto pasa bastante. Yo no tengo tanta independencia. Tengo que avisarle a mi familia dónde estoy, a dónde voy, con quién estoy. Mi familia me lleva en auto a la escuela. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos y a los que ellos no están acostumbrados, y eso les produce mucha frustración. ¿Por qué no puedo salir a caminar a las 11 de la noche hasta el centro y vivo a 40 cuadras? Y porque no es seguro. Entonces, a ver, y le tenemos que explicar, ¿y por qué no es seguro por esto, por esto, por esto? Siempre tenemos que estar explicando esas cosas porque son cosas que ellos no conocen y que tienen que ir cambiando para poder adaptarse a este lugar. ¿Qué pasa? En la zona neutral hay un momento en que la energía les decae muchísimo porque se sienten muy mal con todas esas cosas. Y ahí son los momentos más graves en los que tenemos que estar muy presentes nosotros, ¿no? Para explicar, para decirles, para que entiendan cuál es la idea de la familia al hacerles tantas preguntas o al cuidarlos tanto o al explicarles por dónde pueden andar, por dónde no, con quiénes. A veces hay familias que le dicen, a ver, con quiénes pueden reunirse, o quieren saber con quiénes, y entonces si los invitan a una casa, los llevan hasta la casa para conocer a la familia de quien los invita. Bueno, todas esas cosas son cosas que hacemos nosotros acá y que bueno, el chico se tiene que adaptar y que al principio es muy costoso. Pero después
después de un tiempo, em, tiene que ir empezando a adaptarse, porque no queda otra, si quiere seguir en su intercambio y quiere hacer todo su intercambio, tiene que ir aprendiendo y aceptando todas las reglas. em, por supuesto que hay momentos de mucha impaciencia y a la larga logran ir combatiendo todas esas cuestiones que les van pasando. Y su ánimo va mejorando, por supuesto, hasta que llega el momento del nuevo comienzo, donde ya ha aceptado todo lo que le están enseñando y su entusiasmo vuelve, entonces puede seguir con su intercambio y tener una buena adaptación. Pero esto siempre, como siempre, el tiempo pasa y realmente estas fases van pasando y los chicos pueden adaptarse y hacer su adaptación tranquilamente. Así que seguimos con otra teoría. Hay un sociólogo que se llama Kim, que es coreano, y en el 2001 mostró un modelo, ha estudiado mucho sobre adaptación cultural y vamos a ver dos de sus teorías. Y primero les voy a nombrar el modelo de estrés, adaptación y crecimiento. Y dice que la adaptación cultural y el crecimiento personal ocurren gradualmente y que es un proceso en espiral. Ustedes ven en ese gráfico, en la cuestión en el eje del crecimiento, cómo va creciendo y dice que ante cada desafío que tiene el estudiante, viene de cierta adaptación, el desafío les produce un estrés, ese estrés le da un aprendizaje que les provoca una nueva adaptación un poquito más arriba, un poquito en el rulo, un poquito más arriba. Otra vez aparece otro desafío, otra vez tiene estrés, otra vez crece la adaptación y así va en un espiral creciendo la adaptación. También en el 2001 habló del modelo de deculturización y aculturización, que a veces se lo conoce como deculturación y aculturación, em, y demuestra cómo al pasar el tiempo el estudiante incorpora más aspectos en sus creencias, comportamientos y valores. La persona cuando se sumerge en un entorno nuevo, dice Kim, desaprende su entorno antiguo y la adaptación consiste en convertirse a la sociedad anfitriona. Eso, eso es, van a ver más adelante, que es muy discutible. Porque ella dice que la persona que se va a otra cultura desaprende todo, olvida todo lo que pasó antes para insertarse a la nueva cultura. Pero eso ella lo estudió mucho en Corea, cuando fue el tiempo de mucha guerra y se tenían que ir los coreanos a otro país. Y entonces, claro, cuando uno se va de un lugar donde ha estado muy mal, claro que quiere olvidarse de todo. Entonces, ella se había basado mucho en en ese proceso y creía que a todos le podía pasar esto de olvidarse, de dejar todo atrás y empezar de nuevo. O sea, barajamos y empezamos de nuevo. No hubo nada antes. Eso es lo que ella decía. Pero después, en su teoría, habla de la aparición de una nueva identidad intercultural, que es lo que realmente pasa. Porque uno no se olvida de su cultura en realidad cuando se va a otra cultura, cuando se sumerge en otra cultura. En realidad,
ocurre que uno se adapta a la nueva cultura, pero en la mente y en el recuerdo y en el inconsciente queda todo lo que aprendimos antes. Y de esa manera nace la nueva identidad intercultural, porque una persona que se adaptó muy bien a una segunda cultura, en realidad, cuando tiene la oportunidad de volver a la otra cultura, a la primera, em, siempre llega y se comporta de la manera en que se comportaba en esa cultura. Es increíble porque eh, los recuerdos vuelven incluso aún sin haber estado hablando un montón de tiempo el idioma de la cultura anterior, llegan y empiezan a hablar como si hubieran estado ayer. Entonces, realmente aparece una nueva identidad intercultural, porque las dos culturas van a estar presentes. Y eso ocurre para siempre. Eso, fíjense que cuando hablamos con gente de Europa que conoce varios países y que tiene la oportunidad por ahí de vivir un poco en uno y en otro, y hay distintos idiomas y conoce esos idiomas y todo, cada vez que pisa un país, listo, se adapta, la mente se adapta a ese lugar, habla en ese idioma, se comporta como en esa cultura, y de eso hablamos cuando hablamos de identidades interculturales. ¿Sí? Bueno, adelante. Bien, bueno, y en esta última teoría, en el 2000, Kramer también estudió lo que significa lo que es la adaptación cultural y elaboró la teoría de la fusión cultural. Y acá Kramer discrepa bastante con King, porque, ¿qué dice? Que es imposible que una persona desaprenda su propio ser, sino que el crecimiento es un proceso de aprendizaje de nuevos idiomas y repertorios culturales. ¿A qué nos referimos con repertorios culturales? Son distintas formas de pensar, distintas formas de trabajar. El juego también es parte de la identidad cultural, la gastronomía, la cocina, ¿sí? Todos sabemos que viajar a otro país significa aprender cosas nuevas de los alimentos, de la cocina, de cómo comer, y que hay una expansión de ese aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, que no es necesario desaprender, no hay que desaprender algo para poder asimilar algo nuevo. Por ejemplo, un idioma. Todos sabemos que para aprender un nuevo idioma no es necesario desaprender los que ya conocemos. ¿Está? Eso es obvio. Entonces, Kramer discrepa eh, cuando dice que el aprendizaje de un idioma y de la cultura en general genera complejidad cognitiva. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, como dice ahí, es expansión, no desaprendizaje. Esto lo vemos con nosotros mismos, lo vemos con los estudiantes y esto es un poco eh, la diferencia con otras teorías que hablan de desaprender o olvidarse y tiene también que ver con esto, con la adaptación psicológica, lo que hablábamos antes, ¿no? De la adaptación psicológica de una persona que quiere desaprender o alejarse o correrse de su propia cultura porque pasó una situación traumática, por ejemplo, una guerra, pasó hambre, pasó una situación muy traumática. Entonces sí quiere correrse, esa es una adaptación psicológica. Ahora, no se olvida, entonces, esto, ¿sí? Si bien parece una negación, no lo es en la práctica. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces ahora vamos cerrando y ya ven, cada teoría nos aporta diferentes miradas,
cada una nos va indicando cuál es el mejor camino para cada caso. Y, y con ello, con todas ellas, nosotros vamos encauzando la adaptación de nuestros estudiantes, los acompañamos en su camino. A veces resulta muy rápido, hay estudiantes que se adaptan muy rápidamente, hay otros que son más costosas, em, pero AFS permanece en contacto continuo con cada uno de sus estudiantes desde antes de que lleguen. Nosotros tenemos una figura de que uno de los voluntarios de las estructuras son personas de contacto o consejero de cada estudiante, cada experiencia en realidad, porque es el consejero del estudiante, de la familia y del colegio, y los acompañamos y vamos chequeando a ver cómo están y viendo cómo se adaptan y viendo cómo están aprendiendo el idioma y sabiendo qué comida les gusta más o si aprendieron algún juego. Hay un montón de estudiantes nuestros que juegan al truco mejor que nosotros, por ejemplo. Y bueno, y eso tiene que ver con la adaptación. Em, Hoy cada uno tiene su persona de contacto hasta el regreso a su país de origen y en general el consejero después les pregunta cómo llegaron, cómo les fue, qué tal están con su familia. Y bueno, a veces es un desafío para cada uno de nosotros los voluntarios poder acompañar fuertemente y en la medida en que lo necesitan. Pero uno de los mayores desafíos que se produce es cuando desconocen el idioma local. En ese sentido, afortunadamente nosotros contamos con multilingües escuelas de idiomas de Neuquén, que nos dan una mano tremenda con los estudiantes que tienen problemas con el idioma, porque entendemos que si ellos no avanzan en el aprendizaje para comunicarse, no van a poder aprovechar al máximo su estadía, que es lo que nosotros queremos que suceda, porque es un gran esfuerzo hacer un intercambio. No solamente un esfuerzo económico, sino un esfuerzo emocional muy grande, tal como decíamos hoy a través de todas las teorías, siempre se habla del esfuerzo y de los desafíos que existen. Si no pueden hablar el idioma nuestro, es muy difícil que puedan aprender sobre la cultura local y contarnos sobre su propia cultura, que eso es para nosotros el sentido del intercambio, que ellos aprendan, pero que nosotros también aprendamos de ellos. Así que bueno, eso es todo lo que queríamos contarles. Ahora viene entonces si alguien quiere hacer una pregunta. Pueden habilitar el micrófono y hablar abiertamente, preguntar todo lo que quieran. Tengo una pregunta para hacerle. Seguramente muchos docentes se suman, están en el grupo o se van a sumar seguramente después viendo digamos, la grabación de esta charla. Agradecerles nuevamente por este espacio, por haber compartido esto y preguntarles también en estos momentos de tanto diversidad cultural que hay en las aulas, ¿cuál es la respuesta que tienen del docente o cuál es el acompañamiento para ese docente que recibe a una persona ya específica, ¿no? O sea, muchas veces vemos que tiene esa diversidad de trabajo con distintos estudiantes. Entonces, ¿qué sucede cuando se incorpora uno nuevo de otra lengua, de otra cultura? Si tienen digamos, si hay de parte del docente alguna consulta, alguna inquietud, y cómo lo trabajan. Bien, bueno, como parte de integrante de comunidades educativas, esa pregunta la puedo responder yo. Totalmente. AFS tiene dentro de los programas y dentro de lo que nosotros hacemos dentro de las estructuras voluntarias, esta figura de comunidades educativas para asesorar, apoyar y acompañar
a las escuelas en general, tanto al estudiante como a los docentes y a los directivos de los colegios, ¿sí? En ese sentido, lo que hacemos es propuestas, talleres, donde nosotros ofrecemos esto gratuitamente y no solo ir a dar talleres para que los conozcan los docentes y que conozcan nuestra propuesta, y hablamos de interculturalidad y multiculturalidad en el aula, porque nosotros sabemos que en todos los países y especialmente en Argentina y en algunas provincias más que en otras, es muy habitual que el docente tenga estudiantes de varias nacionalidades en el aula, ¿sí? Entonces, más allá de que tengan un estudiante de intercambio europeo o asiático dentro del aula, es muy habitual tener estudiantes de países limítrofes y esos estudiantes también son dignos de ser tratados como diversidad dentro del aula, diversidad cultural. Por lo tanto, ese acompañamiento lo hacemos, brindamos talleres a las escuelas, a los docentes, hablamos de todos estos temas, los ayudamos a cómo ellos tienen que vincularse con ese estudiante de intercambio o con cualquier estudiante de otra cultura en el aula y además les brindamos material como para que ellos también puedan adaptar esos materiales que son sugeridos por AFS y preparados por AFS como organización para el acompañamiento que nosotros ofrecemos. ¿Sí? Además también ofrecemos becas. Hay becas, ahora en este momento está corriendo la beca Educadores con Causa, que cierra el día 7 de julio, eh, donde AFS cubre un intercambio para docentes de 15 días, o sea, 2 semanas, en otro país limítrofe o un país de Latinoamérica, porque esas becas son sugeridas por AFS, por la ley, está en sintonía con lo que nosotros hacemos. ALEI es la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural. ¿Sí? Entonces, en este momento está justamente corriendo las becas. La página es afs.org.ar, ahí cualquiera puede entrar y buscar la beca y las postulaciones, o cualquier docente que le interese. ¿Sí? Pero el acompañamiento siempre está. Ahí anoté dónde pueden mirar. Genial, gracias. Y los Así pueden que seguir en las redes, ¿no? Por Instagram sí, también. tenemos Exacto. Bien, Instagram, genial, así que genial. bueno. ¿Alguien Bueno, más quiere Bueno, hacer alguna preguntita? no, ahí, bien. por ahí tenemos. No, no, pero muchísimas gracias por tanta información, ¿no? Pero escuchándolas y viendo mi experiencia, también dentro de lo que es el aula, sin necesidad de tener un alumno de otros países, me suele pasar la resistencia de los padres, por ejemplo, cuando un chiquito va a tener el idioma inglés por primera vez en un tercer grado, por ejemplo, todos los padres se llenan de inquietudes y van, o sea, tienen el mismo temor o la misma ansiedad que cualquier otra persona extranjera, ¿no? Eso es lo que observo yo desde mi experiencia, ¿no? Ujú. Así que está muy bueno aplicar todo lo escuchado también dentro de lo que es local, ¿no? Sí. Sí, sí, es más, cuando vamos a algunas escuelas, nosotros siempre hacemos visitas a escuelas, em, nos pasa que cuando les decimos, bueno, a esta escuela, hay escuelas acá en Neuquén Capital donde concurren alumnos de distintos y diversos barrios y que tienen culturas distintas dentro de esos barrios. Entonces, cuando nosotros decimos esto, los docentes quedan como pensando que realmente nunca se habían dado cuenta de que eso también es interculturalidad, porque cada barrio tiene su propia cultura y entonces todos tienen que ir pensando y entendiendo que eso también es intercultura y que hay que tratar
la adaptación de esos estudiantes a cada uno de los grupos. Sí, Sí, por supuesto. Ujú. perdón. No, otra cosa que nosotros hacemos previa a la llegada de los estudiantes también es a dar una pequeña charla en el curso que va a recibir a ese estudiante. Preparamos al grupo de alumnos para recibirlo y le presentamos cuáles son los desafíos que van a tener como compañeros. El estudiante que llega, los ponemos en situación a ellos, ¿no? Y el estudiante que llega va a tener un gran desafío que es lo primero el idioma y adaptarse a las normas de la escuela. Bueno, todo eso también lo charlamos con el grupo de estudiantes porque para nosotros es fundamental no solo la bienvenida y el acompañamiento que le puedan hacer los docentes, pero sí los mismos compañeros, los mismos chicos de la misma edad del curso, porque es con los que va a interactuar desde el primer día que llega. Así que eso también es importante. Bueno, Bueno, entonces vamos en la última cerrando diapositiva, y le vamos a dar muchas gracias a Andrea. Pasamos la diapositiva. Le damos muchas gracias, realmente ha sido un placer estar acá con ustedes este rato y yo espero que esto les haya gustado, que les sirva, que los haga pensar un poquito más sobre lo que es la adaptación intercultural, y cómo van pasando las cosas y saber que con el tiempo la mayoría de la gente logra la adaptación que necesitamos. muchas También gracias, gracias a Andrea. Multilingua, por Muchas supuesto, por gracias. darnos la oportunidad Gracias, y Andrea. poder estar acá. Muchas Muchas gracias gracias. a ustedes también. Así que bueno, nos estamos encontrando y nos vemos la próxima. Nos vemos.